la grabación para que así podamos tener todos los que no están presentes. Y como repito, vamos a tener dos partes, ¿no? Una primera que es en torno a la unidad 4 y vamos a recapitular el trabajo en torno a los equipos para poder ver si se puede mejorar y de cara a entregar el trabajo final. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla y vamos a ver cómo... Aquí. Muy bien. No sé si lo pueden ver todos, ¿no? ¿Sí? He tenido algún problema con esto, pero... A ver. No, no me deja. No pasa nada. A ver. Vamos a... Ya, ahora sí, ¿no? ¿Lo pueden ver todos? Sí, ¿Sí? doctor. Perfecto. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien. Vamos a hablar del tema de la competencia digital. La competencia digital no es únicamente uso, no es únicamente habilidad, no es únicamente exposición a la tecnología, sino la competencia digital es un concepto que de alguna manera trata de articular que el uso de la tecnología supone un tipo de conocimientos y habilidades y actitudes más complejas que la simple exposición, el simple uso o la simple repetición. Lo que te exige como persona y como sistema educativo el concepto de competencia digital es avanzar a la aceptación de que los nativos digitales no bastan para poder apropiarse convenientemente de las ventajas de la tecnología y también encarar los dilemas de la tecnología. ¿Vale? Entonces, la idea de la competencia digital es un concepto clave en la educación actual y es un concepto también que tiene que ver con el desarrollo docente. Parte de la función docente en la actualidad está comprometida con el desarrollo de la competencia digital. Entonces, por lo tanto, hay dos niveles. Un nivel que es a nivel de la exigencia de todo sistema educativo, que al finalizar la educación básica los ciudadanos puedan salir de una educación con ciertos conocimientos y con cierta habilidad y actitud frente a la tecnología, es decir, la competencia digital. Y por otro lado, hay una exigencia en la formación inicial y en la formación permanente de los docentes de cara al desarrollo de este aprendizaje. Esto se ha visto nítidamente, se ha podido comprobar que sabíamos muchísimo de tecnología, pero no sabíamos enseñar y no sabemos aprender convenientemente con los entornos digitales. Entonces, esto es algo que la evidencia te dice que hay que desarrollar, hay que aprender. No basta únicamente nacer rodeado de tecnología, o estar expuesto a la tecnología, sino que necesitas tú comprender muchos factores y necesitas tú aprender. Entonces, este aprendizaje lo voy a describir un poco, voy a plantear las ideas que están detrás de esto y qué supone, qué áreas supone el desarrollo de la competencia digital y qué problema puede generar el no tenerlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta parte. Y si esto me deja... Bien, esta es la última parte, el tema de las competencias digitales. La pregunta que un poco pues, articula todo este debate, este dilema, es: ¿se nace digital? Es decir, yo no he nacido con el entorno digital. Y quizá una parte de ustedes sí, pero ¿se nace ya digital o esto se adquiere, ¿no? Entonces, la idea de fondo es el hecho de estar ligado a una tecnología o nacer en un entorno digital no nos hace digital, ¿no?
Pero hay otro tema que es fundamental. Nosotros siempre hablamos de TIC, hablamos de tecnología de la información y la comunicación, que este es un concepto legítimo, es un concepto acertado, pero no es suficiente para poder entender los cambios que supone el uso de la tecnología en el desarrollo personal y en el desarrollo de los sistemas educativos. ¿Por qué no? Porque el tema de la tecnología de la información y la comunicación se enfoca en la herramienta. Es decir, estamos con ese concepto visualizando, entendiendo que el problema o la solución viene a ser la apropiación o no de la tecnología. Pero el desarrollo, o sea, vemos desde fuera ¿no? Vemos cómo la tecnología se añade al sistema educativo o se acopla a la dinámica de desarrollo personal. En cambio, la competencia digital es un concepto de dentro hacia afuera, ¿no? La competencia digital tiene que ver con un desarrollo personal, con un estadio de desarrollo personal educativo, y no te lo proporciona una tecnología, es decir, no lo vamos a solucionar simplemente usando una aplicación, ni dos ni tres, sino necesitas tiempo, necesitas alguien que pueda de alguna manera, un sistema educativo, por ejemplo, o una experiencia que te permita empezar a entender esto, ¿no? Entonces, ¿qué es una competencia? Y esto, pues yo obviamente lo conocen, yo simplemente voy a recapitular. Una competencia, a diferencia del concepto de cualificación, una competencia es mucho más que conocimientos, eso ya se tiene claro, ¿no? O sea, no es simplemente saber, ¿no? Es saber hacer, saber ser, ¿no? Conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, ¿no? Inclusión y empleo. Entonces ahí tenemos cosas básicas como la lengua, cosas básicas como saber la relación con la sociedad, con la naturaleza, ¿no? Por eso es que hay una competencia ligada a eso. Las competencias matemáticas, las competencias ciudadanas, etcétera, etcétera. Entonces, estas competencias son los ejes donde se articulan las propuestas curriculares en muchos estados, especialmente en la Unión Europea. En el 2004, ¿no? Decidieron que un mínimo de competencias básicas que ningún ciudadano europeo debía de carecer. Es decir, todos los ciudadanos que salgan de la educación básica deberían tener 8 grandes competencias, ¿no? Para poder encarar con propiedad el desarrollo de la sociedad y personal también. Esas competencias serán la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, hasta aquí viejos conocidos, la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que tiene que ver mucho con el cuidado del entorno, es otro sesgo. La competencia social y ciudadana también es una competencia conocida. La competencia cultural y artística, ¿no? Y hay 3 competencias que se añaden producto un poco de la evaluación de las circunstancias y su prospección, que es la autonomía y la iniciativa personal, ¿no? La competencia para aprender a aprender, que es una competencia clave, y la competencia que en su momento, que en el 2006, aquí en España se llamó tratamiento de la información y competencia digital. Ahora simplemente se conoce como competencia digital. Entonces, la competencia digital, como tal, tiene el mismo estatus que las otras competencias, y se fomentan de forma intencional y de forma evidente en los programas docentes europeos, en la educación infantil, primaria y secundaria, está presente en la programación curricular. Entonces, cuando un docente o un grupo o equipo de docentes trata de
pues hacer diseños curriculares microeducativos o a nivel macroeducativo, se tiene muy en cuenta la competencia digital en la formación del ciudadano. Entonces, esto es una cosa muy importante, porque hay una, al igual que tiene importancia también la educación de género, la educación ambiental y otras tendencias, la competencia digital ha adquirido ese estatus de importancia que es muy saludable para poder encarar. ¿Pero por qué? Porque no se trata únicamente de saber qué tecnologías hay y cómo usarlas, sino que implica un proceso mucho más amplio, complejo, y si cada vez que uno entra más a fondo, se puede dar cuenta de que la situación no es simplemente saber algo de Facebook o saber descargar, sino alguna aplicación, sino supone unos conocimientos que ahora voy a describir. ¿Cuál es el giro? El giro es pasar de la habilidad técnica que muchos niños, muchos adolescentes tienen, de la habilidad técnica, a la conciencia, al conocimiento y a la disposición respecto al valor de la tecnología en la sociedad. Y no solo hay que pensar la tecnología con todos sus beneficios, pero también con todos sus dilemas. Esa es la competencia digital, ¿no? Saber que estamos frente a una tecnología y que la tecnología no es neutral, que la tecnología puede tener los usos que se pueden dar, pueden ser perjudiciales como positivos también. Entonces hay que ensayar una mirada crítica, eh, competente, de que puedas tener la capacidad como ciudadano de evaluar la competencia, la tecnología, perdón, para poder encarar el reto de una educación y una sociedad mejor, ¿no? Y la competencia, por tanto, nos aleja un poco de la mirada tecnocentrista, ¿no? Que todo se debe hacer con tecnología. Nos aleja también de la mirada tecnofóbica, es decir, a ver, nada se debería hacer con tecnología, y de la mirada basada en la tecnofilia, es decir, que todo debería tener una aplicación tecnológica, ¿no? Entonces, la competencia digital justamente supone, ¿no? Varias cosas. En el 2006 se hablaba de competencia digital como uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación para el trabajo, para el ocio y la comunicación. No solo tiene que ver con saber usar la tecnología en el entorno laboral, sino saber para el ocio, la comunicación. El tema de salud, prudencia, equilibrio, todas esas cosas tienen que ver con esto, ¿no? Se sustentan habilidades básicas en materia de TIC, el uso de ordenadores, evaluar, almacenar, producir información, intercambiar, comunicarse y muchas cosas más. Ese concepto ha ido evolucionando a más, se ha ido complejizando y de alguna forma se ha llegado a la conclusión esta, ¿no? Ser competente no es un tema de nacimiento y por lo tanto, al no ser un tema de nacimiento, se desmiente el tema de la natividad digital. Es decir, no existen nativos digitales. Hay gente con competencias o sin competencias. Tú puedes tener 15 años y ser un perfecto incompetente digital. ¿Por qué? Porque no sabes, no tienes noción de privacidad, no tienes, sabes solucionar problemas tecnológicos, no generas contenidos, no sabes comunicarte en red, no sabes filtrar información, pero sí sabes descargar cosas, sabes poner cosas en Facebook, etcétera, etcétera, pero sin prudencia, ¿no? Sin recato, sin conocimientos, sin saber cómo funcionan las tecnologías. Entonces, la competencia digital no tiene que ver con saber usar el mando de la televisión, saber usar una computadora, sino tiene que ver con aprender a ser, aprender en un entorno de acción y representación digital. Es decir, tiene que ver cómo nosotros nos comportamos, colaboramos, nos informamos,
solucionamos problemas, etcétera, en un entorno mediado por la tecnología. Entonces, para habitar este entorno no basta nacer, sino tienes que aprender a comportarte en este entorno. Entonces, hay una serie de investigaciones, aquí yo pongo 2 únicamente. Si ustedes hacen una búsqueda en Google Scholar o Web of Science, podrán encontrar temas de nativo digital, el mito de los nativos digitales y la multitarea, ¿no? El tema, los conceptos de inmigrantes digitales quizás sean más reveladores que el concepto de nativo digital. Entonces, nativos digitales o personas con o sin competencia digital. Entonces, el reto es la educación en la competencia digital, ¿no? La competencia digital es un reto educativo. Quédense con eso. O sea, la competencia digital no es una elucubración teórica, una delicatessen de los académicos, no es simplemente una cosa que forzada, sino básicamente una necesidad formativa de primer orden y además un reto educativo, ¿no? Entonces, la presencia en los sistemas educativos es importante. En Europa se ha trabajado el tema desde hace tiempo bajo el proyecto DICCOM, ¿no? Con Digital Competence, ¿no? Entonces, ha habido muchas versiones de este proyecto, se ha ido afinando los conceptos, se han ido cada vez revelando más estudios, más problemas, ¿no? Y a medida que ha ido pasando por el tiempo, desde el 2006 en que se conceptualiza y se incorpora en el currículum, el 2013 sale un documento muy importante que es el marco para el desarrollo y la comprensión de la competencia digital en Europa, que organiza un poco el material que hay y de alguna forma a partir de aquí hay una serie de evolución de proyectos y de trabajos relacionados con qué se entiende por competencia digital, ¿no? ¿A qué le estamos diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, muy bien, la competencia digital, estoy muy convencido de que es importante, no hay nativos digitales, hay que desarrollar la competencia, los sistemas educativos tienen que apuntar hacia ahí, muy bien, muy bien, muy bien, todo está muy bien. Pero, ¿qué es la competencia digital? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando alguien es competente? Ese es el problema. Entonces, la Unión Europea comenzó a trabajar en esos documentos y comenzaron a perfilar la definición de competencia digital y las áreas que suponía ser competente digital para poder identificarla y promoverla. Entonces, si yo no sé nombrar algo, si yo no sé reconocer algo, si yo no sé cómo es, no lo puedo identificar en la realidad y menos desarrollarla. Entonces, la acción educativa, por su carácter intencional, supone reconocer estos conceptos. Entonces, estos conceptos han ido de alguna manera desarrollándose progresivamente, han ido afinando, ¿no? Y la competencia global, digital, es un tema que cada vez está en auge, ¿no? Más con el COVID. Es un tema actual, o sea, si uno revisa la prensa, yo estoy poniendo simplemente aquí unos ejemplos, si uno revisa, por ejemplo, El País en España, uno tiene en cuenta muchas cosas, ¿no? Muchas noticias y actividades relacionadas con el uso de la tecnología, con el uso adecuado o inadecuado de la tecnología. En la investigación, en Web of Science, uno, por ejemplo, pone Digital Competence y es un concepto emergente clarísimamente. En el mundo hispanohablante también hay resultados. Cada vez hay más trabajos que tienen que ver con la competencia digital. En Scopus también, en Dialnet, que es un repositorio mucho más abierto, con muchas más entradas, también hay documentos. En Google Scholar también hay documentos, ¿vale? Y también hay documentos sobre la competencia digital docente.
Y esto es una parte importante que hay que tener en cuenta porque la competencia digital es parte de la función docente en la actualidad. Es decir, la función docente, más con la pandemia, implica muchas cosas, ¿no? El perfil epistemológico, ético, pedagógico, didáctico, humanista, ¿no? Y ahora se le añade el tema de la exigencia en competencia digital, ¿no? Que es un tema que hay que salvar teóricamente y desarrollarlo a nivel práctico. Y hay muchas líneas de investigación en el tema de la competencia digital. Hace poco yo hice un call for papers para una revista mexicana y planteaba como temas de investigación los que están aquí, ¿no? Revisión crítica del estado de la cuestión de la competencia digital, es decir, ¿qué hay sobre ese concepto? Caracterización conceptual de los parámetros que definen la competencia digital, es decir, cuáles son esos elementos claves, ¿no? Porque lo que se hace en Europa, en Asia se hace otra cosa, en América Latina se hace otra cosa, pero la agenda digital y el desarrollo de las competencias, ¿no? O sea, los países. ¿Eh? Aquí no está el tema COVID porque esto fue antes del COVID. Con el COVID esto se ha disparado, obviamente. ¿Cuál es la agenda digital nacional sobre la digitalización y cómo se entiende la competencia digital ahí? El impacto de las políticas educativas de Estado para la promoción de la competencia digital, diseño y validación de instrumentos de evaluación de la competencia digital. Muy bien, pues me interesa la competencia digital, ahora la quiero medir, quiero saber si son o no competentes, ¿no? Validación de instrumentos. Empleabilidad y competencia digital, hay relación. Innovación educativa y competencia digital docente, hay relación. A mayor competencia digital, mayor innovación. ¿Esto es así o no? Desarrollo de la competencia digital en grupos profesionales, es decir, la competencia digital de un banquero, de un médico y de un profesor, pues varía. Diseño y desarrollo y validación de modelos de acreditación de competencia digital. Por ejemplo, para poner, tienes un nivel 1, C1, C2, recursos didácticos para el desarrollo, para el aprendizaje de la competencia digital, rendimiento académico y competencia digital. Eso es un tema que quizá en la pandemia ha sido mucho más evidente y donde hay quizá no solo una relación significativa, es decir, no es que dos conceptos se muevan, sino que puede haber inclusive relación causal, que eso es más importante. Validación de modelos pedagógicos en formación en la competencia digital, validación de metodologías didácticas para el desarrollo de la competencia digital, competitividad, desarrollo social y competencia digital, cultura digital y competencia digital. Esos son temas que propuse para el Call for Papers, que ya está publicado sobre el tema de la competencia digital en esta revista. ¿Cuáles son esas áreas? Las áreas de la competencia digital, como de alguna forma se plantean en Europa y que de alguna forma son tomadas en cuenta en todos los países de la Unión Europea y en otros sistemas educativos se revisa y se analiza, ¿no? Para ser competente digital no te basta simplemente ser usuario de la tecnología, sino tener habilidades, conocimientos y actitudes sobre el procesamiento de la información. En primera cuestión. Un ejemplo claro aquí es saber reconocer una noticia falsa de una verdadera. Ciudadano, al egresar de la educación básica, ¿es capaz de hacer eso? Comunicación y colaboración online. Se puede trabajar en grupo, tienes patrones, habilidades, conoces herramientas, conoces procedimientos, sabes cómo funciona un grupo virtual, etcétera, etcétera. Creación de contenidos. Eres consumidor de información, pero creas contenidos. Tienes nociones sobre los derechos y las obligaciones de contenidos, derechos de autor, o apuestas por la autoría, el copyleft, ¿no? En vez del copyright, ¿no? Y apuestas por Creative Commons para la divulgación, ¿no? Y la remezcla de contenidos, seguridad en la red. Tienes noción sobre tu identidad digital, sobre la ética digital, sobre temas de privacidad, ¿no? Y resolución de problemas. Puedes resolver problemas de carácter técnico, sabes de alguna manera, conoces alternativas de seguridad para tu computadora, para tu ordenador, para tu móvil. Entonces, todo esto tiene que ver con la
con la competencia digital. Como se han podido dar cuenta, no es un tema únicamente, estas cosas no se aprenden únicamente por ensayo y error. Hay que promoverlas, hay que diseñarlas y si se puede, pues hay que trabajar en la escuela como una parte, como una línea de trabajo, pero también los profesores tenemos que tener en cuenta parte de estos conocimientos para poder entender la enseñanza, la evaluación, la creación de recursos, ¿no? Y muchos otros procesos, explotando convenientemente las oportunidades de la tecnología. Si ustedes ven voy a quitar voy a encender la luz o quitar algo. Espera un momentito, por favor. Vamos a ver. Ya estoy de nuevo. Ya se me ve mejor, ¿no? Porque la luz aquí ya es tarde. Bueno, son 5:30, pero como estamos en invierno ya oscurece temprano. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna cuestión, algún interrogante? ¿Algún comentario? Buenos días, profesor. He escuchado su explicación sobre la competencia digital. Me parece muy interesante. Yo ya hace algunos años he estado investigando sobre este tema y me gustaría que, bueno, no sé si de repente no lo he escuchado, pero durante su explicación de la competencia digital, no sé si se ha considerado las competencias, los estándares para ser competente digitalmente para profesores y estudiantes que propone ISTE con UNESCO. Entonces quería Sí. saber si tiene mucha relación, cómo lo relaciona con todo lo que ha explicado. Gracias. Sí, sí hay. Lo que pasa es que ISTE tiene un modelo que no es, o sea, son modelos complementarios, no son modelos que se repelan, ¿no? Entonces, muchos trabajos están de acuerdo en que la competencia digital pasa por entender procesamiento de la información, ¿no? Pasa por entender lo que es la comunicación, pasa por entender lo que es la seguridad digital, pasa por entender muchas otras cosas. Perdonad, aquí tengo a alguien, lo siento. Es que... Perdonad. Y entonces, ISTE tiene unos parámetros, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, hay unos estudios, hay un estudio comparativo que lo puedo poner en el aula virtual. Donde hay cierto consenso es justamente inclusive ahí sí hay conflicto, es en el tema de la línea de los comunicadores. Ellos hablan más de alfabetización, ¿no? Digital. Y los educadores hablamos más de competencia digital. Entonces, entre la alfabetización digital, que es saber encarar los medios, las noticias, etcétera, etcétera, nosotros dentro del marco de la competencia digital, de la misma forma como en la Unión Europea y todo, lo llevamos al tema de la información y el procesamiento de la información. Entonces, normalmente estaría en el primer aspecto, ¿no? Entonces, saber no solo distinguir noticias, sino procesar la información. Entonces, mucha gente habla de, por ejemplo, la sociedad del conocimiento, ¿no? Claro, pero la sociedad del conocimiento no es algo que te va a dar Google. El Google te puede dar datos, información. Entonces, está el tema del procesamiento de la información. Y ese es justamente el conocimiento. Entonces, puedes generar eso, puedes generar un valor añadido y a eso también se le llama curación de contenidos. Generar un valor añadido sobre la selección de la información.
¿no? Añadiendo juicios de valor, añadiendo recomendación, ordenando los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el campo de docente hay otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, reutilización de contenidos, saber crear contenidos, estándares de creación de contenidos, tiene que ver con trabajo en equipo, tiene que ver con procesamiento de la información, etcétera, etcétera. Entonces, no es únicamente saber usar las TIC para la enseñanza, saber usar un PowerPoint, sino implica mucho más, ¿no? Tener una identidad digital también es parte de la competencia digital, tener una presencia digital, y otra cosa es la reputación digital. La reputación digital es lo que la gente cree sobre lo que tú haces, pones o dices en la red, y la identidad digital es básicamente pues, los parámetros que definen tu persona en los entornos virtuales, ¿no? Lo que tú de alguna forma vas construyendo, no lo que necesariamente opine la gente, que es la reputación. Entonces, el tema de la competencia digital se basa básicamente en una mayor complejidad que tiene que ver más allá de la tecnología. Y esto sí es concluyente. Tanto ISTE, tanto la Unión Europea han aceptado que el ser competente es mucho más que tener habilidades tecnológicas, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que es fundamental. Ahora, dependiendo un poco de los sesgos, dependiendo un poco de las políticas, dependiendo un poco de la cultura de los países, es que esto se va concretando, ¿no? Por ejemplo, la competencia digital en Europa es la segunda brecha, ¿no? La primera brecha es la brecha de acceso. Entonces, la brecha de acceso es la brecha de acceso a la tecnología. Pero sobre la brecha, es la brecha de acceso, que es ya tengo la tecnología, ya tengo la conectividad, ya tengo está la segunda capa, que es la capa de competencia, ¿no? Ahora debo saber usarla. Entonces, tanto ISTE como la Unión Europea saben que eso es así. Y la tercera capa en torno al uso educativo de la tecnología es la capa de gestión. ¿Está el sistema educativo peruano, español, preparado para dar soporte a procesos educativos virtuales? Tenemos herramientas, tenemos formación, tenemos plataformas, tenemos flexibilidad administrativa. Con la pandemia hicimos una cosa sorprendente, ¿no? Pasamos a la tercera a tratar de atender la gestión sin tener resuelto los problemas de conectividad y sin haber hecho un trabajo serio sobre la primera brecha y la segunda brecha. ¿Se dan cuenta? Es decir, primera cuestión, o sea, se implanta la educación digital de emergencia en Perú, que hasta ahora hay, y desaparecen todos las personas, los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología. Desaparecen, ¿no? Una vez que se ha quedado ese grupo desaparecido, ¿no? Hay un grupo que sí se conecta. Y sobre ese grupo que sí se conecta, aparece la otra pregunta. ¿Son capaces de aprovechar las tecnologías, o lo poco, o lo bueno, o lo malo que se hace en la versión digital de la escuela peruana? ¿Y los profesores, capaces de aprovechar esos recursos? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, los sistemas educativos nacionales, como el caso peruano, tenían suficiente infraestructura, capacidad tecnológica y de gestión para encarar un reto así. Entonces, claro, hemos montado una experiencia, y lo digo aquí y allí, solo que la diferencia que aquí es que quizá había mayor conciencia sobre la competencia digital, otro tipo de capacitación, de formación, otro nivel de profesionales, otra realidad socioeconómica, otra infraestructura, ¿no? Entonces se resolvieron las cosas de distinta forma, pero el problema es único.
¿no? Entonces, la diferencia es cómo hemos atendido estas 3 brechas en el Perú, ¿no? Entonces, y esto de la competencia digital tiene que ver básicamente sobre la segunda brecha, sobre la brecha de uso, ¿no? Hay un instrumento que a mí me gustaría que entren. Yo no sé si, espera, a ver si lo voy a copiar aquí. Lo voy a poner en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Vale. Es la adecuación que hizo el gobierno de Extremadura sobre, un poco aquí, están las áreas de la competencia, por ejemplo, información y alfabetización, ¿no? Cómo se desglosa esa área, por ejemplo, en navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales, y el nivel es una de las cosas que faltaba también en la primera versión. O sea, una cosa es, por ejemplo, saber crear contenidos, ¿vale? Ya, pero crear contenidos, yo puedo ser un creador de contenidos de docentes, como por ejemplo crear un PowerPoint, ¿no? Y otra cosa es crear una experiencia gamificada, ¿no? Entonces hay niveles, ¿no? Un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel alto. Entonces, para cada área, para cada nivel de la competencia, perdón, para cada área hay niveles. Hay un nivel básico, intermedio y avanzado. ¿Cómo saber cuándo alguien está en el básico, cuándo alguien está en el intermedio y en el avanzado? Pues esta aplicación, esta página web, te ofrece a ti la posibilidad descriptiva, los indicadores, para que puedas decir cuándo realmente está ocurriendo eso. Y a partir de ahí poder evaluar. Lo mismo para la competencia, el área de la competencia 2 en comunicación y colaboración. No sé si pueden darle una pequeña... Pueden mirarlo en un instante y lo comentamos. ¿Os parece? Unos 5 minutos para explorar esta y poder visualizar específicamente a qué estamos hablando. ¿Os parece? 5 minutitos para que puedan explorar esto, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Gracias, profesor, por la explicación. Vale, espero que haya servido. Hay un trabajo que hice, a ver, lo voy a poner aquí, es un trabajo que hice con los alumnos con los estudiantes de Becas 18, sobre la percepción de la competencia digital en ese grupo. Pero lo hice a partir de un instrumento que se deriva de un desarrollo a partir de ISTE. Entonces, cuando tú comparas esos dos criterios, dices, vale, aquí está, valoración de la competencia digital en alumnos con rendimiento alto en Perú. ¿Vale? Si quieren conocer esto, lo dejo aquí. Está en español y en inglés, o sea que lo pueden... Entonces, ¿qué ocurre? Que este es me están escuchando, ¿no? Estoy hablando. ¿Sí? Sí, profesor, sí se escucha. Sí, perfecto, perfecto. Ahí está el documento, ¿vale? Entonces, es un documento que está hecho, es un desarrollo de un instrumento hecho hace una década que estaba fundado en base a ISTE, ¿no? Pero cuando aparece en la Unión Europea del Desarrollo ya se hace mucho más comprensible el panorama, ¿no? Entonces, yo no sé, si alguien está interesado lo puede revisar, pero me gustaría que ahora se centren, por favor, en revisar esta web y poder encontrar, ¿no? Encontrar estos niveles, ¿vale? Vamos a
darnos unos 5 minutitos, ¿vale? Y después me comentan qué han encontrado, qué les parece. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? ¿Han estado explorando? A ver, comentarios. Estamos revisando, profesor. Es más complejo de lo que parece, ¿no? Uy. Doctor, Sí, a ver. buen día, doctor. Buenos días a todos. ¿Cómo Es una está? consulta. La competencia 28 de aquí de nuestro país, digamos, si está alineado a lo que a nuestro contexto, no sé si lo ha revisado, un comentario. Sí. Perdona, ¿pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver el Power? Ah, ok. Sí, doctor. Pero pero no me veo yo. No sé si es... A ver. Y ahora sí. Ahora sí. Vale. Sí, coméntame, por favor. Sí, un comentario, por ejemplo, acerca de la competencia 28 que está contemplado competencia digital docente, si está alineado, digamos, a nuestro contexto, si hay cosas que complementar. Doctor, no sé si es una opinión, un comentario. Gracias. La competencia digital, pues está ahí, es una competencia muy genérica que tiene que ver sobre si no me equivoco, sobre el uso de los entornos virtuales. Yo no sé si a nivel de enunciación eso tiene otro desarrollo, porque yo conozco poco el tema ya a nivel de Perú. Lo tendrían que comentar ustedes si realmente lo que se ha desarrollado tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con esta complejidad, ¿no? Si ustedes ven este enlace, se pueden dar cuenta de que cada área, ya sea de la información, de la comunicación, la seguridad, etcétera, tiene componentes y esos componentes a su vez tienen niveles y esos niveles se pueden observar. Entonces, yo no sé si esta competencia en el Perú tiene ese desarrollo. Les pregunto porque los que conocen mejor esto son ustedes. Sí. Profesor, yo estoy buscando para leerle la competencia exactamente, si me da un par de minutos. Pero sí sé que hay una competencia en el currículo. Sí, lo sé también. Hay una competencia, pero digo, esa competencia, claro, es la competencia 28, ¿no? Me imagino que hay otras competencias también de ese tipo, pero la pregunta no es tanto si está o no está. La pregunta es, ¿está desarrollada? Es decir, ¿se toma en cuenta? El Ministerio ha hecho desarrollos tanto en la formación articulados a esta competencia, y esta competencia ha sido clave en el COVID. Esta competencia se puede visualizar en los egresados de educación secundaria. O sea, a eso me refiero. La pregunta es un poco, claro, va para ustedes, porque los que conocen el sistema educativo peruano son ustedes, y entonces la pregunta básicamente, el área de competencia 1, información y alfabetización digital. Navegar, buscar, filtrar datos, información y contenidos digitales. Evaluar datos, información, contenidos digitales. Gestión de datos, información y contenidos digitales. Área de la competencia 2, comunicación y colaboración online. Interactuar a través de las tecnologías digitales. Compartir a través de las tecnologías digitales. Participación ciudadana, ¿no? Que no es lo mismo que trabajar en equipo, participación ciudadana, ¿no? Colaboración a través de las tecnologías.
Ahora, Lisbeth, un momentito, termino esto y te doy paso a ti. Colaboración a través de las tecnologías digitales. Comportamiento en la red, gestión de la identidad digital, creación de contenidos digitales, desarrollo de contenidos, integración y reelaboración de contenido digital, derechos de autor, copyright y licencias de propiedad intelectual, programación, seguridad en la red, protección de dispositivos, protección de datos personales, protección de la salud y del bienestar, protección medioambiental, resolución de problemas técnicos, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, uso creativo de la tecnología, identificar lagunas en las competencias digitales. La pregunta es, toda esta operacionalización, toda esta concreción de la competencia digital, ¿está presente en el currículum peruano? Esa es la pregunta. Ahora sí. Creo que era Lisbeth, ¿no? La que quería integrar. Sí, Sí. doctor, muy buenos días, colegas, muy buenos días. Sí, buenos días. estaba revisando un poquito el currículo nacional referido a esa competencia. Yo en el ámbito de primaria lo estaba visualizando, pero quería ver cómo estaba enfocado a nivel de toda la educación básica regular, ¿no? Y esta competencia se desenvuelve en entornos virtuales, que es básicamente la competencia, así se denomina. Contempla 4 capacidades, ¿no? Que es personaliza entornos virtuales, referido a la manera de organizar los distintos entornos virtuales, como es la selección, modificación y optimización de estos. La otra capacidad es que gestiona información del entorno virtual. La otra capacidad es que interactúe en entornos virtuales, donde pueda comunicarse, construir y mantener vínculos según su edad de intereses. Y finalmente, que cree objetos virtuales en diversos formatos, ¿no? Por lo que estuve viendo, me parece que en educación básica regular al menos se ve de una manera muy, muy elemental, ¿no? Deja de lado muchas otras cosas que sí he podido visualizar en este plan de competencias, que me parece mucho más interesante, y es más, ¿no? Al menos en el ámbito de primaria, ahorita los docentes que nos resolvemos en este nivel, creemos que porque el niño ya sabe, puede enviarte un mensaje de texto, puede simplemente ya enviarte un videíto, ya tiene la competencia desarrollada. Dices, ¿qué habilidad tiene, no? Qué bueno es mi hijo. Exacto, ¿no? Y, ¿no? y yo entiendo que, o sea, al margen de lo que los alumnos estén haciendo ahorita, el problema está también en los docentes, que no entendemos la real magnitud de esta competencia, ¿no? Y la dejamos como que es algo más, es algo decorativo de todo el plan curricular. Ahora, por ejemplo, hay otros temas, por ejemplo, con los excesos, la ludopatía en Internet, ¿no? La dependencia. Por ejemplo, hace poco se ponía un tuit, mientras que 2 de 3 estudiantes en Latinoamérica no podían entrar todavía a los centros, 3 de 4 adolescentes en España estaban enganchados a Internet. Entonces, por un lado, claro, el primer caso era la brecha. Y en el segundo caso, la brecha de acceso, y en el segundo caso, la brecha competencial. Entonces, la competencia digital tiene que ver con eso también, con el tema del equilibrio, con el tema de la salud a nivel de adultos, es decir, también, ¿no? O sea, ¿cuántas horas revisamos el celular, el móvil, y cuál es el grado de dependencia? A veces en muchos sitios ya no te piden el DNI, te piden el número de teléfono. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto, no? Entonces, el uso no es competencia, primera cuestión. La competencia digital forma parte del perfil del egresado de todo ciudadano. Y por tercera cuestión, los docentes tienen el compromiso ético de entrar en este tema, ¿no? Entonces, yo no sé si hay otro comentario a nivel de secundaria
o a nivel de universidad, cómo está este tema de la competencia digital allá. Profesor Cristóbal, Sí. Al respecto, esas 4 competencias que señala o capacidades que señala en la competencia 28, también dentro de ahí considera los roles de los docentes para desarrollar esas capacidades. Entonces, por lo tanto, según acá el DCN, nuestra competencia digital está basado justamente en esas 4 capacidades. Y en verdad, ni aún así, que está a comparación con lo que usted nos ha mencionado, que está esto más sencillo, ni aún así llegamos a desarrollar estas 4 capacidades, muchos docentes. Entonces, estamos en inicios, pues, de ello, porque la mayoría tiene esa falsa idea de que cuando en otro curso pues, nos preguntaron, a ver, ¿cuáles son las competencias digitales? Y señalaban, no, manejo de Office, manejo de esto, y plataformas. Entonces, solo lo reducen a esa parte tecnológica, más no van más, ¿no? Entonces, en verdad, nuestro DCN también como que falta a actualizarse y ver todos los mecanismos para que el docente también vea más allá, porque esto es todavía el inicio, ¿no, profesor? Eso quería comentar. Yo cuando, por ejemplo, siempre, yo doy una asignatura aquí en la Universidad de Valencia que es Educación y TIC, y les digo a mis alumnos que, a ver, no vamos a trabajar, no les voy a enseñar a usar el PowerPoint o a hacer algo, o sea, vamos a reflexionar sobre el tema tecnológico, ¿no? Entonces, después se descubre que hay un tema amplísimo a nivel antropológico, social, económico, cultural, pedagógico, con implicaciones grandes en la educación, y uno de estos aspectos es, claro, el aspecto teleológico de la educación, es decir, ¿cuál es la finalidad, no? Entonces, la tecnología digital se ha convertido en herramienta, en entorno, pero también en una formación deseable a nivel social, es decir, tener competencia digital es un requisito, pero también para aprovechar la tecnología, pero también un objetivo formativo. Y esto es fundamental a tenerlo en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les puedo es, hay información en español, por ejemplo, sobre competencia digital para la ciudadanía, que es el proyecto DIPCON 2.1, ¿no? Que se dio el trabajito, la Junta de Extremadura de hacer la traducción, y competencia digital para alumnos de primaria, ¿no? Yo les quiero invitar ahora a una cosa que tiene que ver ya con el tema docente. Hace ya años publiqué un libro que es con el Ministerio de Educación español, que era sobre un estudio sobre el uso de la tecnología de las tabletas en la escuela. Entonces, quiero que por favor que le den una mirada especialmente al último capítulo, que tiene que ver sobre los ejemplos, es un anexo. Hay unidades de aprendizaje en las que se incorpora la tecnología como parte de la reflexión educativa. Y eso tiene que ver justamente con la competencia digital. La competencia digital significa apropiarse de la tecnología, de la función tecnológica, pensando, articulándola en un programa educativo, por lo menos, ¿no? Entonces, un programa educativo tiene una finalidad, unos procesos, y no solo como material, aunque sea material, ¿no? Quiero, por favor, que revisen este texto. Lo voy a poner por aquí. Si es posible, lo pueden citar, usar, porque es de acceso abierto. ¿Vale? Entonces, por favor, nos damos otros 5 minutos para poder revisar este texto, especialmente en la sección de anexos, donde pueden revisar todas las unidades didácticas que hay para primaria, en este caso, en las que se incorpora de forma creativa. Hemos escogido esas unidades didácticas de 80 y pico trabajos para poder hacer una... ¿No? ¿Se puede ver?
¿Alguien me está diciendo algo por aquí? Sí. Nos damos 5 minutos, ¿vale? Para poder revisar esto. ¿Ok? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Gracias. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, ¿qué han podido ver? ¿Mm? ¿Comentarios? Hay una conclusión importante de ese trabajo que a mí me llamó la atención, que es los profesores decían que las tabletas sin pedagogía no funcionan. Entonces era un proyecto interesante porque se cerró la brecha de acceso, o sea, Samsung en este caso regaló a 14 centros de España, empobrecidos, rurales normalmente, tabletas para quinto y sexto de primaria. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los niños tenían tabletas y todos los profesores tenían tabletas. Entonces, por lo tanto, la tecnología era la misma. Entonces, ahora el problema ya no era que no podía acceder. El problema es qué hago yo con una tecnología, ¿no? Entonces, ese fue el principal avance. Yo no sé si hay comentarios o alguna pregunta sobre este proyecto. 200, 800, 1, 202. 202. Yo no sé si hay algún comentario. Doctor. Doctor, bueno, un comentario breve. Algo, bueno, pasó con el fracaso también del plan Huascarán durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se repartió las computadoras a zonas rurales y no, digamos que no se dio tampoco la parte de la formación de la competencia digital de los docentes, simplemente se implementó de dispositivos, en este caso la computadora, y luego quedaron ahí y el plan fue un fracaso, ¿no? Entonces no se vieron, digamos, más elementos, como usted nos había comentado, que la tecnología cae en un contexto, no es simplemente colocarlo en un lugar vacío, usted en un momento lo mencionó, y se me vino a la mente el plan Huascarán, ¿no? Y hoy en día también parece que se está volviendo a repetir la misma línea con repartir tabletas, porque aquí cerca de un colegio de zona rural les ha llegado tableta a los estudiantes, pero no saben qué hacer, los profesores siguen bajando información, no son productores, son consumidores, bajan la información, le cambian por ahí algunos datos, todo le insignia y no se está viendo, digamos, una verdadera integración de las TIC, ¿no? Una integración coherente, pertinente. Parece que se está volviendo a descuidar elementos cruciales muy importantes de lo que es realizar una integración de las TIC de forma pertinente. Bueno, ese es mi comentario, doctor. Gracias. A mí me parece la observación buena, ¿sabes por qué? Porque a nivel político, a nivel de marketing político, es muy bonito tomarse la foto en un centro que se está cayendo a pedazos y los niños empobrecidos pues se toman con una tablet, ¿no? Eso está muy bien a nivel de marketing político, ¿no? Entonces hay centros, lamentablemente en muchas partes del Perú, en el que no necesitan realmente tecnología, ¿no? Ahora con la pandemia sí, pero hay centros donde muchos de los niños no necesitaban realmente una tablet, necesitaban comer, ser queridos, atendidos, jugar. La parte emocional. ¿No? Así es. Fundamental. Así es. Entonces, claro, la tecnología aparece en un segundo o tercer plano.
Se hizo primordial en la pandemia, obviamente. Pero a nivel, hay centros en el Perú donde los niños antes de una tablet necesitan un zapato. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo con la tecnología? Estamos normalizando, y hay un gran problema ahí de fondo, ¿no? Estamos cayendo en un consumismo tecnológico a nivel del Estado, o realmente necesitamos esa tecnología, y eso es necesario saber evaluar a nivel de investigación, a nivel docente. No es simplemente el uso por el uso, ¿no? Hay una especie, como les decía al inicio, de tecnocentrismo. Yo vengo más de 2 décadas trabajando este tema, y la verdad es que muchas cosas que no puedes hacer, que no puedes dejar de usar tecnología. Pero el auténtico uso, la auténtica apropiación de la tecnología es la apropiación crítica de la tecnología. No hay otra forma de poder apropiarte de una tecnología tan compleja que no sea encarando una actitud crítica para ver todos los dilemas, todas las posibilidades que tiene la tecnología. Entonces, el docente está en la necesidad y en la capacidad cada vez más de poder hacer esta evaluación. No hay otra alternativa para poder hacer esto. Entonces, esta capacidad no te viene con el manual de la tablet, esta capacidad no te viene con el software, esta capacidad no te viene, no hay una aplicación para esto. Y eso tiene que ver con la prudencia, con el criterio, con el marco teórico, con el fondo, con la intención y muchas otras cosas. ¿No? ¿Algún comentario, por favor? Nada más, profesor, para agregar que con lo que comentó mi compañero, es que siempre se habla también de, ¿no? Esos aspectos políticos, ¿no? De implementar tecnología en un colegio, dar tablet, todo eso, y dice, los vamos a capacitar a los docentes, pero no hay una capacitación, si no hay una sensibilización previa a los docentes, si están preparados o no. En esta pandemia era un proceso de sensibilización sí o sí, no solo a los docentes, sino a los niños, a las familias, tanto como usted dijo, la parte emocional es fundamental, no solamente implementar tecnología, usar tecnología, porque sí o sí es todo un proceso de sensibilización que hemos estado durante 2 años aquí en casa. Muchos hemos estado por diversas situaciones económicos, emocionales. Muchos no tenían ni equipo, muchos tenían 4 o 5 hijos y no podían compartir los equipos, las tablets, otros desde el celular, otros sin internet, sin conexión y X motivos, ¿no? Entonces, sí estuve también investigando en ese tema y es muy importante no pensar solo en capacitar, sino antes pensar en ese proceso de sensibilización que se va a hacer a ambas partes. Eso nada más, profesor. No, me parece estupenda la intervención, ¿no? La anterior también. Pero hay otro factor que justo en tu intervención, María, yo destaco, que es el tema también a ver, hay un viejo mito que se dice: la tecnología te va a resolver los problemas, ¿no? Y en el caso de la educación, en el caso de la tecnología, no creo que sea así. Se automatizan algunos procesos, pero generas otros procesos más complejos. Y frente a ese, cuando un profesor tiene poco hábito y poca actitud frente al aprendizaje de algo nuevo, se genera un estrés difícil de llevar. Entonces, hay mucha gente, muchos profesores, conozco que han descubierto lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, lo que es la impotencia
¿no? Al momento de gestionar la tecnología, ¿no? Entonces, yo de verdad, yo no sé si lo comenté en este espacio, me quito el sombrero por la paciencia, la tenacidad, la valentía de muchos profesores en el Perú, especialmente porque los conozco, de educar con WhatsApp. O sea, es que yo no lo haría, es complicado, es muy complicado, ¿no? Entonces, y muchos de ellos han pasado por estados de ansiedad, de malestar docente, ¿no? Entonces, esto, el tema personal, emocional, el tema político, el tema nos dice, y el tema pedagógico, el tema social, nos dice que la tecnología, por más potente que sea, merece una mejor idea educativa. Y que la tecnología únicamente es una variable del proceso educativo. Pero es una variable de la que hay que aprender, hay que ser competente. Entonces, ahí calza muy bien la idea de competencia digital. Sí, pero la competencia digital también pasa por entender que justamente la tecnología no es suficiente para cambiar la educación. Entonces, necesitas tú articular otros poderes, otras líneas de trabajo, ¿no? Entonces, esto es fundamental. ¿Algún otro comentario? Sobre el libro, ¿han revisado el libro? ¿Podría ser? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Yo revisé una sesión que me pareció interesante sobre, bueno, educación física y cómo hacían la gamificación en el proceso, ¿no? de la sesión. Y me pareció bastante interesante. A mí me interesa, yo no he hecho mucho el tema de gamificación, porque estos tiempos estoy en otras cosas, pero me pareció interesante ese salto que dan de organizar a los niños, de hacer grupos, y luego pasar a la gamificación. O sea, me pareció esa relación que hacen y que es muy normal, ¿no? Entonces, porque a veces uno piensa que todo va a la computadora, ¿no? Entonces, no. Eso creo que podría comentar. Sí, muy bien, me parece estupendo. Por lo tanto, no basta ser un buen profesor. Si tienes delante un ordenador hay que ser competente, ¿no? No se trata de enseñar más Internet, sino de entender que el aprendizaje inmerso en un entorno cultural, digital, ¿no? Dentro de una cultura. Entonces, para ser competente digitalmente, ¿no? Hay que buscar ser competente más que usuario. Entonces, ser un buen profesor de forma presencial está muy bien. Pero eso no te asegura que seas un buen profesor de forma virtual. Por una sencilla razón. No es porque seas malo profesor ni nada por el estilo, porque ya lo eres bueno. Porque cuando tú haces o das una asignatura o un curso en un entorno virtual, estás creando otra experiencia educativa. Te estás basando en otros procesos de comunicación, en otros procesos de feedback, en otra forma de distribución de la información, en otra noción de tiempo, en otra noción de tarea, en otra serie de elementos dispares a la presencialidad. Y esto condiciona la enseñanza y condiciona el aprendizaje. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. No se trata únicamente de que, bueno, ya estamos conectados, ya tenemos la tableta, ya yo soy 30 años un estupendo profesor y ahora vais a aprender. No, ¿por qué? Porque hay que reinventarse con el entorno virtual. Y esta reinvención pasa por entender procesos que antes de la pandemia ya estaban claros. La segunda necesidad docente de formación era el aprendizaje de las tecnologías. Entonces, esto pues, se ha vuelto en primer orden con la pandemia, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros encaremos mejor el tema de la competencia digital, o sea, no hay posibilidad de no ser crítico
frente a la tecnología si queremos usarla educativamente. Por lo tanto, todos estos desarrollos que nosotros tenemos y verbalizamos y que nos más o menos pues comprendemos, como el blended learning, por ejemplo, el conectivismo, la gamificación, flipped classroom, etcétera, etcétera, ¿son realmente pedagogías emergentes o son viejas ideas educativas actualizadas por tecnología? ¿Y realmente estamos haciendo algo nuevo? ¿No? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Y hay que pensar también que en las competencias digital no basta únicamente ser pues, muy crítico, también hay que saber, tener una base conceptual, ¿no? Sobre qué modelos pedagógicos vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en modelos basados en el entrenamiento, como Facebook, el refuerzo, o vamos a trabajar en entornos más conectivistas, reflexivos, o vamos a trabajar en procesos más de indagación, de investigación, o vamos a pasar a procesos mucho más abiertos, ¿no? En ecosistemas de aprendizaje más abiertos. Entonces, ¿por dónde vamos a ir? Esto es una cosa importante a tener en cuenta, que es el filtro pedagógico desde donde vamos a pensar la tecnología. Y esto es una definición de competencia docente que dice, si intentamos definir la competencia digital docente, podemos decir que es una modalidad específica de competencia digital que forma parte de la identidad de los profesores y que permite explotar eficazmente las funciones y posibilidades que ofrecen las tecnologías para sacar de ellas un mayor provecho educativo, ¿no? Entonces, de la misma forma como la Unión Europea atendió el tema de la competencia digital, al momento de trabajar la competencia digital se dio cuenta también de que, claro, necesitamos para impulsar esto la competencia digital docente, porque nadie da aquello que no tiene. Entonces comenzaron a crear el proyecto DICCOM-EDU, Digital Competency Framework for Education. Entonces, este proyecto lo que hace realmente es lo mismo que hizo con la competencia digital, pero de cara al desarrollo docente. Y sobre esto hay un documento que está en esa dirección, que es un documento que lo pueden descargar y pueden trabajar y pueden ver, que ya tiene que ver con otros procesos. Este documento en el que participé de una forma no accesoria, ¿no? Tiene que ver con el tema del compromiso profesional, los recursos digitales, la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación, el empoderamiento del alumno y facilitar la competencia digital. Entonces ya no se trata únicamente de la competencia digital en genérica, sino se trata de cómo el profesor puede de alguna forma tener una mejor función y actividad docente. Entonces se identifican estos elementos y se ha creado un pequeño diseño marcado, ¿no? Entonces, las competencias pedagógicas están ancladas en 4 elementos, que es los recursos digitales, seleccionar, crear y modificar y gestionar recursos, enseñar y aprendizaje, enseñanza, guía, tutoría, aprendizaje colaborativo, autodirigido, la evaluación, que tiene que ver con las estrategias de evaluación, retroalimentación, uso de datos, etc. Y empoderamiento a los estudiantes, que es accesibilidad e inclusión, ¿no? Diferenciación y personalización en el aprendizaje y participación activa, ¿no? Esos son los 4 elementos medulares de la competencia digital. Y hay 2 accesorios, que son las competencias profesionales, que es la organización, ¿no? La colaboración profesional, la participación reflexiva, la formación digital, que son elementos, como para decir de una forma, prerequisitos, ¿no? Y unas competencias que tiene que ver más con la habilidad que tiene el profesor para poder estimular la competencia digital en los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que este es un marco diferente que de alguna forma te va diciendo a ti que existe la necesidad de poder encarar la tecnología de una forma diferente
a la forma habitual en la que estamos acostumbrados a escuchar en la prensa, a escuchar en las empresas, a escuchar en el uso diario, ¿no? Es una forma diferente de entender la tecnología desde la habilidad, las capacidades y las actitudes necesarias para un uso adecuado. Este marco común, el DICOM Edu, tiene una complejidad. Como pueden ver, no se trata únicamente, dices, pues lo uso para la enseñanza, sino que en cada aspecto, ¿no? En el compromiso profesional, recursos digitales, evaluación, enseñanza, empoderamiento de estudiantes, etcétera, tienen operacionalizados los conceptos, ¿no? Se identifica muy bien a qué se refiere. Entonces, si ustedes analizan cada aspecto, podrán darse cuenta de que no se trata únicamente de enseñanza más TIC, ¿no? Sino se trata de comportamientos, conductas, enfoques mucho más complejos que tienen, que tendrían una repercusión importante al momento de la enseñanza, ¿no? ¿Qué diferente hubiese sido si este conocimiento lo hubiésemos tenido antes de la pandemia? Quizá hubiésemos cambiado muchas cosas, ¿no? Pero claro, no lo teníamos, ningún sistema educativo lo tenía completo. No, como les decía, no había un departamento de COVID para ese tipo de cosas, pero sí había mejores condiciones tecnológicas para ello. Yo no sé si pueden ver este cuadro de aquí. Se trata de los niveles, ¿no? Hay unos niveles que este concepto de competencia digital docente plantea, que eso es nivel básico, intermedio y avanzado, ¿no? Entonces se utiliza la misma caracterización, los mismos estándares que se usa para los idiomas, A1, A2, B1, B2, C1, C2, y se habla, por ejemplo, de docentes novatos, exploradores, integradores, expertos, líderes y pioneros, ¿no? Es una forma de entender los niveles, ¿no? De apropiación de la tecnología en realidad, ¿no? Y cada nivel, aquí por ejemplo está la descripción general, ¿no? Por ejemplo, hay una gran diferencia entre una persona que posee un nivel de competencia básico y requiere el apoyo para poder desarrollar su competencia digital, con una persona que posee un nivel de competencia avanzado por lo que puede guiar a otras personas para desarrollar su competencia digital. Son elementos, son descripciones generales de lo que se supone es capaz un profesor si tiene la tecnología de su lado y si tiene la competencia, obviamente. En España hay dos documentos que de alguna forma han marcado esto, que es la promoción del aprendizaje eficaz en la era digital, que todo eso se pensó antes de la pandemia, y el marco común de competencia digital docente, elaborado en función de la primera versión de competencia digital en el 2017, que de alguna forma reconocía estas 5 áreas y 6 niveles, ¿no? Nivel básico, intermedio y avanzado para las 5 áreas que se plantean. Yo dejo aquí todos los enlaces, ¿vale? Que puedan reutilizarlos, puedan explorar y puedan ver que, en conclusión, esto de la competencia digital es mucho más que TIC, es mucho más que uso de la tecnología así, ¿no? Tiene que ver, es un filtro mucho más potente, mucho más amplio, y que pues les sugiero que lo estudien, lo reconozcan, ¿no? Y puedan de alguna forma avanzar. Algunas tareas, bueno, tareas no propiamente actividades de aprendizaje, sino tareas en función del desarrollo profesional, ¿no? Pensar la educación, sí, es lo fundamental. No solo las TIC más educación. Frente a la sobreinformación, hay que pensar que hay una escasez. No hay escasez de información, lo que hay es escasez de competencia digital. No existen los nativos digitales, sino personas con o sin competencia,
enseñar más tecnología o aprender en red. O sea, enseñar más una tele o aprender en red, ¿no? Del aula a la participación en un ecosistema de trabajo en red. O sea, estar en Internet es estar en un ecosistema. Colaborar como atributo psicológico, no como atributo técnico, o sea, no como conectividad. Enseñar con Internet y sobre Internet. No solo con, sino sobre Internet. Abrir el aula como es una condición cultural de aprendizaje, ¿no? Hasta dónde podemos romper el currículum con lo que hay en Internet. Y estas son algunas de las cosas. Esto es otro trabajo que hice con unos compañeros de aquí, sobre una década de estudios sobre competencia digital en la formación docente, que pueden también descargar. Este trabajo, de alguna manera, evalúa que muchas de las investigaciones que se han hecho en torno a la competencia digital tienen que ver con la autopercepción de la competencia digital y que faltan de alguna forma más desarrollos para poder evaluarlo. Una cosa es lo que yo crea que sepa de inglés y otra cosa es que me hagan una evaluación de eso, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la competencia digital. Y que hay que repensar el modelo de formación que estamos planteando en las facultades de educación y que en las facultades de educación no se está incorporando de forma seria el tema de la competencia digital y se sigue hablando de TIC, se sigue hablando de tecnologías y no de competencias, ¿no? Y esto es un poco todo lo que quería comentarles. Yo no sé si hay alguna pregunta. Si Sí, se han quedado profesor. dormidos. No, yo tengo una pregunta. Sí. Yo estoy haciendo una investigación sobre competencias digitales, bueno, con los docentes ahora. Entonces, quería saber, estoy utilizando algunas cosas que usted ha mencionado y ¿puede retroceder donde están las 5 competencias de los docentes, donde están divididos por 3 áreas, el gráfico? Porque ahí hay relaciones y no sé si usted me podría, como usted tal vez lo conoce mejor, esas relaciones más atrás. Creo que son 2 más atrás. No, más adelante, profe, disculpe. No, Más. ya sé a qué te refieres. Creo que a esto. Creo que no, estaba más adelante. Era donde están sí, el DITCOM, pero tiene las 5 competencias y luego están divididas por áreas, ¿no? Okay. Sí, ¿Esta? y se relacionan. Entonces, ¿Esta? No. Más adelante, ya, a ver, siga, yo le digo. Aquí, esta. Por ejemplo, en la competencia compromiso profesional, comunicación organizacional se relaciona con retroalimentación y planificación. Así es. ¿A qué se debe hacer? Esta es la competencia del docente. Ajá. No es la competencia digital del ciudadano. La competencia digital del ciudadano es esta. Esta. ¿No? El DICCOM. Pero la competencia digital del docente, se supone que el modelo teórico, los modelos son perfectos. La realidad es el problema, ¿no? Entonces, este modelo teórico conecta comunicación organizacional con retroalimentación y planificación, conecta colaboración profesional con crear y modificar. Entonces, crea, de alguna forma, pues, trata de ver que esto no está tan separado, ¿no? Sino que hay relaciones entre estas habilidades concretas, ¿no? Okay. A eso se refiere estos pequeños enlaces, ¿no? Ya, profesor, gracias. Sí. ¿Otro comentario, por favor? ¿Alguna pregunta? Maestro Cristóbal, una consulta. Voy. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra institución educativa,
quisiésemos implementar estas competencias digitales. ¿En alumnos o en docentes? Porque ahí lo veo integrado, el que mostró ese cuadro que mostró, cómo se relaciona uno con otro, ¿no? Se ve algo más integral, no está separado. ¿Por dónde comenzaríamos nosotros? Si quisiésemos desarrollar esto de la competencia digital, porque ahora nos damos cuenta pues que no es lo que tenemos en el DCN, Claro. en el caso, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? Lo que usted nos muestra, por ahí partiríamos. ¿Qué nos recomienda, profesor? Yo lo que les recomiendo básicamente, lo primero, hacer un estudio o pequeño estudio sobre si realmente, cuál es el estado de la competencia digital en los alumnos. Es decir, ¿no? ¿Dónde está el problema, ¿no? O sea, saben usar la tecnología, cómo están en temas del procesamiento de información, cómo están en el área de comunicación, cómo están en el área de seguridad, cómo están en el tema de la identidad digital, de la seguridad, ¿no? De la creación de contenidos. Entonces, yo lo que haría sería hacer una evaluación sobre esto. Y sobre esto hay varias herramientas ya online, hay cuestionarios, pero claro, hay una diferencia entre lo que es una autopercepción, que es un cuestionario que dice, ¿tú eres capaz de crear blogs con sí? ¿No? Y otra cosa es crearlos, ¿no? Entonces hay instrumentos más complejos que a ti te dan la opción de poder identificar de forma más concreta estas competencias. Pero yo creo que para empezar se podría trabajar con unos cuestionarios básicos, los mismos que están aquí, o adaptarlos, ¿no? Por ejemplo, reutilizar esto y saber realmente qué está pasando con el alumnado, ¿no? O sea, dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades, dónde hay que atender la competencia digital. Y luego de ello, trabajar con los profesores para que en cada asignatura, por ejemplo, si trabajas ciencias de la naturaleza, si trabajas, por ejemplo, en secundaria, filosofía, o si trabajas en economía, ¿no? Entonces podríamos decir que son 3 asignaturas que no tienen conexión. Sí las tienen. Y a nivel competencial se podría trabajar la búsqueda de información relevante para cada una de estas 3 asignaturas, y simultáneamente estarías trabajando el filtrado de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, la competencia digital no es la propiedad de la asignatura de educación y TIC. Es una competencia transversal al desarrollo de cualquier asignatura. En cualquier asignatura tienes que tener capacidad para trabajar en equipo, tienes que saber filtrar información, puedes crear contenidos. Si interactúas en la red tienes que tener cuidado con la seguridad digital, tienes que tener capacidad para resolver problemas. Entonces, esto no es una cuestión de una asignatura, ¿no? Yo no sé si he respondido a lo que me dices. Sí, gracias, profesor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Yo dicto el curso de comunicación, ¿no? en superior, Sí. y también he estado autoevaluándome de acuerdo a los enlaces que nos ha mandado, y más o menos veo que pues ¿no? Hay todavía que mejorar. Y más aún cuando veo, como usted dice, he tratado de sondear, ¿no? Más o menos a través de formularios en Google, ¿no? Con mis estudiantes, para ver más o menos cuál es el estado en el cual se encuentran, ¿no? En cuanto a la competencia digital. Sí. Y, por ejemplo, a veces ocurre mucho, ¿no? O a veces hay grupos que realmente, a pesar de ser tan jóvenes, ¿no? Al menos salidos de repente del colegio, 17, 18 años, no pueden crear un Drive, no pueden crear, por ejemplo, un portafolio o una carpeta, ¿no? En línea. Ajá. Entonces, yo me preguntaba, bueno, si es que hay algún material bibliográfico
que nos ayude a encarar, ¿no?, estos problemas, al menos a mí desde mi área, ¿no? Si es que hay algún material bibliográfico que usted conozca. Yo no, a ver, yo creo que ahí es, yo te podría recomendar los que a mí me funcionan, pero en realidad yo creo que esa es una tarea que el propio profesor podría buscar como temas dependiendo de la complejidad de lo que necesites que ellos aprendan. Entonces yo creo que por ejemplo para materiales de curación de contenidos, hay esquemas, procesos, ¿no? Otros más científicos, otros menos científicos. Entonces, yo, por ejemplo, para ese tema específico te recomendaría que busques temas de curación de contenidos. O sea, y eso en comunicación es muy común, ¿no? El tema de curación de contenidos. Hay una revista que se llama El Profesional de la Información, me parece que es, y trabaja muchísimo, muchísimo estos temas de curación de contenidos. Entonces, ponerte una tarea muy sencillita como decir, por ejemplo, quiero que ellos aprendan a ser curadores. ¿Y qué significa curadores? Seleccionar buena información, ¿no? Pero ¿cómo se selecciona buena información? ¿No? Entonces hay criterios, procesos filtrados en grupos personales, almacenamiento de información y todas esas cosas, claro, tienen un proceso, no son simplemente a ojo de buen cubero, sino un proceso que hay que seguir. Yo te aconsejaría que revises curación de contenidos y yo creo que ahí hay mucho material y muchos diagramas en el que tú de alguna forma puedes articular eso. Bueno, una cosa quiero comentar a todos es el tema de la actividad. Ya para cerrar esta sesión. A ver, el tema de la actividad es muy concreta, es decir, se trataba de recopilar, de explorar casos a nivel de educación abierta de distinto nivel, ¿no? De distinta naturaleza, puede ser curricular, abierto, casos de educación en general, y explorar y detectar desde qué enfoque de aprendizaje están haciendo esto. Esa es la tarea. La tarea en realidad consiste en aplicar 4 formas de entender el aprendizaje que hemos visto, ¿no? El conductismo, el conectivismo, el cognitivismo y el constructivismo, ¿no? Entonces, la idea era detectar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, yo puse el ejemplo de eTwinning. eTwinning es una red europea de centros en los que los chicos aprenden articulando grupos. Por ejemplo, un grupo de estudiantes franceses quiere aprender español y un grupo de estudiantes españoles quiere aprender francés. Entonces, ¿qué hacen sus profesores? Generan grupos de discusión. Entonces, esa actividad está enfocada desde el punto de vista más socioconstructivista, ¿no? No es conductista. Otra, por ejemplo, alguna empresa como Microsoft puede proporcionar algún entorno en el que el alumno trabaja de forma independiente a través de un tutor virtual, ¿vale? Ese tutor virtual le va dando, a través de los datos que va poniendo, le sugiere actividades. Entonces, ¿qué enfoque de aprendizaje tiene ese? Pues un enfoque estrictamente conductista. Está basado en niveles, está basado en respuestas y ¿no? en estímulos y respuestas. Entonces, esa es la tarea. Ahora, lo que yo he visto en los grupos es un desnivel. O sea, en el sentido de que algunos han empezado bien, otros se han parado, otros recién están empezando. Entonces, la tarea tenía 2 partes, ¿no? Una primera parte, que es que incluía resumir un poco la unidad 3, que ya la vimos hace 2 semanas, y aportar casos, ¿no? Por ejemplo, casos personales. Imagínense, mi centro trabaja así con tecnología, o en la Unión Europea trabajan así, o en Finlandia he encontrado este proyecto, etcétera, etcétera. Casos.
abrir los casos y después en grupo ver de esos casos cuáles son los más interesantes o dónde se ve nítidamente el enfoque de aprendizaje. Yo no sé si sobre esto hay alguna pregunta. ¿Lo tienen claro? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo... María, dime. Profesor, usted, discúlpeme, ¿usted se refiere a la tarea, a la parte 3 que tenemos que entregar? Sí. Sí, eso sí, por favor, si me podría aclarar un poquito la parte de la entrega. Nosotros hemos llegado hasta el listado de casos y de ahí hay que depurar 3, si no me equivoco. Sí. Eso sí quería ver si hasta ahí voy bien, porque como yo estuve ausente, sí he estado leyendo, pero algunas cositas como que no me quedaban un poquito claras. Quería saber si hasta ahí estamos bien. Sí, como que no te quedaba claro. Debemos escoger 3 y hay que depurar y hay que escoger 3 previamente coordinado con el equipo. Eso es, y resumirlos. O sea, resumirlos. Eso es, en la guía está inclusive las palabras, con el número de palabras. Con lo que se podía eso sí he visto, son 300 palabras y todo, sí, la fuente y todo. Ahora, 300 palabras no es mucho, es una tercera parte de un párrafo. Pero aquí lo sustancial es, aparte de evaluar el producto, que es la entrega de eso, yo lo que quiero ver es el trabajo en equipo. Por eso es que a mí me interesa mucho de que, si bien es cierto, pueden coordinar, como lo dije en el mensaje, pueden coordinar por WhatsApp, llamarse por teléfono, usar un Drive o lo que sea. En el foro es imprescindible que me digan, oye, estamos haciendo esto, ¿no? Hemos llegado a tal conclusión, hemos hecho una especie de acuerdos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso para ver un poco el proceso. Ok, ¿no? Profesor, entonces nosotros lo vamos a completar. Sí, hemos coordinado, nos hemos reunido, nos hemos llamado. Eso. Mira, nos estamos llamando casi a diario y tenemos esto, nos hemos repartido así el trabajo, lo vamos a integrar de esta forma, el criterio ha sido tal persona no está participando, y es legítimo decirlo, no lo digo, o sea... o también destacar el mérito de otra persona que está haciendo de líder, etcétera, etcétera, ¿no? Dime, Graciela. Listo, profesor, gracias. Sí, no te escucho, Graciela. Sí, profesor. Sí. ¿Puedes activar tu audio? ¿Me escuchan? Ahora. Es que ya está en 2 clases, profesora, en 2 cursos. En mi caso, yo recién estoy en el grupo a partir de la indicación suya, pero el tema es que hay 4 enfoques. Ya. El conductista, el cognitivo, el conectivista, el constructivista. Entonces, conmigo son 5. Y yo he tenido que hacer nuevamente el conectivista. ¿No hay problema? No te entiendo. ¿Cómo? En el caso del grupo, son 5 integrantes conmigo. Sí. Entonces, cada uno ha trabajado un enfoque. No. A ver, el problema no es... lo más rudimentario sería que cada uno se adjudique un enfoque, ¿no? Ajá. La idea no es esa, la idea era, pues, por ejemplo, tener 10 casos, porque 2 podían ser perfectamente, o los 4 podían ser conectivistas, 3 podían ser conductistas, o sea, no es necesario que cada caso sea conectivista o constructivista o lo que sea. Lo que a mí me interesa es que detecten buenas prácticas, y lo digo por algún sitio. O sea, la idea es que digan, esta experiencia es muy buena. ¿Qué fondo tiene? ¿Qué fondo? Sí, eso también hemos hecho. Nos hemos reunido, incluso hemos grabado la experiencia que tenemos.
en dos, cada uno o dos experiencias, ¿no? Y hemos hecho el listado. Entonces Eso no hay es. problema, sino que la primera parte, cuando yo recién ingresé, pues he realizado un aporte sobre el mismo enfoque que una colega. Entonces No sí pasa me nada, preocupaba. no pasa nada, no pasa Ya, nada. ok, ok. Inclusive, imagínate que, por ejemplo, esto me pasó hace tiempo, hay un grupo de ingenieros, los 4 son ingenieros, y los 4 les gustaba los modelos conductistas, y encontraron 3 buenas prácticas, modelos conductistas importantísimas, y ya está. El tema no es que haya una mejor o peor práctica. A mí lo que me interesa es que tengan la capacidad de poder diferenciar cuándo hay un modelo conductista, cuándo hay un modelo cognitivista, cuándo hay un modelo constructivista y cuándo un modelo conectivista. Ahora, otra puntualización. Una experiencia puede combinar dos enfoques, ¿vale? Puede combinar 2 enfoques, puede ser marcadamente conductista, pero tiene una parte también conectivista, por ejemplo. Sí, así es. Está bien, maestro. Gracias. Muy bien, muy bien. Y yo creo que es muy sencillo esta parte porque es leer un poco la guía donde está claro todo. Trabajar en equipo, ser analítico con la aplicación de las teorías y seleccionar las teorías que mejor, que más les haya llamado la atención. No una teoría en ningún momento he dicho eso, o sea, sino que las mejores teorías, ¿no? Shirley. Sí, buenas tardes, profesor. Entonces, para resumir un poco, el trabajo del documento que vamos a enviar debe contener de 5 a 10 recursos y su explicación de cómo se basan en alguna de las 4 teorías estudiadas, ¿cierto? O sea, sí, lo que está en la guía. Ajá, y en caso de la exposición, no sé si tendríamos más detalles, hay un límite de No, en el PPTs o caso de un la medio de exposición, tiempo. sí, yo voy a tratar de que eso sea en un foro. ¿Vale? Es decir, en un foro común que compartan, la idea es que cada grupo comparta con el resto de los otros grupos, de los otros 3 grupos, sus hallazgos. ¿Para qué? Para lo que hayan podido investigar el grupo 1, por ejemplo, lo sepa el 2, el 3 y el 4. Y así tengan una pequeña base de experiencias importantes sobre educación digital, ¿no? Entonces, la idea es que en un foro los presenten todos. No será una exposición en la que hay que sustentar una idea ni nada por el estilo. Es una exposición en la que se presenta el trabajo del grupo y los otros grupos también hacen lo mismo. De tal forma que todos se puedan enriquecer con la búsqueda que ha hecho cada equipo. ¿Está claro? Sí, profesor. Y una duda adicional, no sé si nos podría recomendar cómo seleccionar estos recursos. ¿Tendríamos que tener algún checklist o Sí, del diálogo, básicamente? por ejemplo, una de las cosas, yo he dejado eso, la libertad, porque depende mucho de, por ejemplo, puede depender de la creatividad, puede depender por ejemplo, del criterio pedagógico, puede depender un poco de la eficacia, o sea, detectar, por ejemplo, de la importancia que tiene, por ejemplo. Imagínate que Twinning, como comenté, Twinning es un proyecto de gran calado, pero calado en el sentido internacional, es decir, es un proyecto, yo lo pondría, ¿por qué? Porque es una bonita experiencia, amplia, interesante, con un criterio innovador para el uso de la tecnología como puente entre los centros y que es un proyecto pues supranacional. Inclusive pueden encontrar un proyecto de un centro que es muy, muy pequeñito, pero que es muy creativo. Entonces, de alguna forma quiero que ustedes identifiquen
¿Cuáles son esos proyectos que más les ha llamado la atención por su valor pedagógico, por su impacto social, por varios criterios? No es necesario que haga un checklist, quizá metodológicamente sí, pero que lo sepan escoger de acuerdo a lo que el grupo determine sea de mayor valor para el grupo. No sé si me he explicado bien. Sí, profesor, gracias. Muy bien, pues yo creo que esta va a ser la última vez en que nos veamos. Bueno, básicamente en que me puedan ver, porque yo pocas veces... y nada, agradecerles la presencia, el hecho de haber estado en este curso. Y nada, yo encantado. Yo sigo estando en la Universidad de Valencia y tengo el placer, como les dije al inicio, de formar parte de este programa. Y nada, estaré en contacto con ustedes en el aula virtual y espero que no sea la última vez en que nos podamos ver. Les agradezco mucho la atención y esperemos que haya otra oportunidad para poder interactuar. Espero que les haya servido de alguna forma estas sesiones. Sí, claro que sí, profesor. Gracias, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hay una profesora que quiere entrar, que me dice que ha salido, creo, y que recién que la acepten. Graciela, seguramente. Muchas gracias. Profesor, disculpe. No, ¿Usted estoy acá. puede subir las presentaciones que ha hecho en sus clases? No las he podido encontrar. No sé si las podría subir. Sí, sí, sí. Por los La enlaces. PPT de hoy día, profesor, que ha estado muy, muy interesante, por favor. Muy bien. Ahora mismo Muchas la subo gracias. antes que se me pase. Otras, profesor. Y si nos puede dejar Muy su bien. correo, tal vez si tenemos alguna pregunta. Claro, mi correo es muy sencillo. A ver. Cristobal.suarez@uv.es. Sí, ahí está. Bueno, un placer. Doctor, le había escrito al correo haciéndole una consulta sobre la participación del foro y otra compañera también, no sé si usted lo leyó. El correo que está ahí figura con el de la PUC, creo que es. Porque este correo es diferente que ahorita usted ha compartido. Sí, pero yo desde ese correo les respondí hace 5 o 6 días. No he recibido. Yo le escribí de manera personal por la situación que tenía, de que no había podido participar en el foro y qué posibilidades habría de participar, ya que era un 40% de nota. Y comenté con otra colega también y me comentó igual, me dice, no le he escrito, por eso queríamos saber si de repente lo había leído, ¿no? O no lo recibió. Yo le escribí, creo que el día lunes, ¿no? El domingo, lunes. A ver, ¿usted se refiere al cambio de grupo, al que quería usted hacer su grupo personal? No sé. No, nada, no, era sobre el tema de que yo no había podido... Esa era yo, profe, pero ya está solucionado. Sí, ya está solucionado ya. Pero era por un tema de trabajo, sí. No porque no querías hacerlo en equipo, pero ya fue lo entiendo. No, lo entiendo que es por un tema laboral. No era referente a eso. Yo le consultaba porque no había podido participar en el foro, entonces habría posibilidad de que todavía pudiera participar, y había otra compañera también que habíamos comentado lo mismo. Vale, lo voy a decir por aquí. Yo creo que participen. Lo bueno del foro es que están las fechas, ¿vale? Entonces, el foro tenía un plazo, pero tampoco yo voy a cerrar esa puerta, ¿me entienden? O sea, tenía un plazo, pero si pueden participar, háganlo, ¿vale? Jenny, ¿me escuchas? Sí, le escucho, doctor. Sí, participen y yo evaluaré todo lo que hay. Que creo que está cerrado, me parece. No he encontrado el enlace para responder. Por eso es que ya no pude hacerlo. Lo que voy a hacer en este instante es abrirlo. Sí, por favor. Gracias. Muy bien. Muy bien.